¿Qué libros hemos estado estudiando? Levíticos. Y hoy la palabra nos va a afirmar más, aún más, en lo que es el corazón del Señor para su pueblo. Y yo quiero empezar esta tarde haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de aquí han entregado su vida al Mesías, a Jesucristo, a nuestro Yahshua? ¿Cuántos? Levántame la mano. ¿Quiénes han entregado su vida? De verdad, genuinamente, ¿quiénes lo han hecho? Entonces, ¿cuántos tienen en su conocimiento que sus vidas tienen que ir de santificación en santificación? No vuelvan y levántenme la mano. ¿Quiénes tienen en conocimiento? Pues vamos a hablar. Bien, Luis, te vi. Vamos a hablar en esta tarde de lo que realmente significa por la palabra y por lo que nos dice este libro de Levíticos ser santo. Ser santo significa ser apartado. Ser santo significa ser distinguido, diferente del mundo y de las cosas del mundo. Nosotros entramos en un proceso de santificación y entramos en ese proceso de santificación por la sangre que derramó el Mesías. Porque como adorábamos, Él dio su vida, Él se hizo ofrenda misma, sacrificio vivo. Y como una muestra de ello, derramó su sangre para que nosotros entendamos que se nos abrieron los cielos para nosotros poder caminar en esa santificación. Pero esa santificación, esa transformación genuina, no solamente es para cuando estemos en la congregación que parezcamos así, que somos unos santicos. No, esa santificación tiene que entrar a tu intimidad. Di conmigo, la santificación entra a mi intimidad. Allí a tu habitación, donde nadie te ve, en tu hogar, donde solo tu esposo, tu esposa, tus hijos saben la realidad de tu vida. Ahí entra esa santificación. Entonces, como hemos entendido que por cuanto recibimos al Mesías como Señor y Salvador de nuestras vidas tienen que entrar en ese proceso de transformación, en ese proceso de santificación. Todo lo que nos sea tropiezo para ese proceso, para el desarrollo libre y fluido de ese proceso, tiene que ser quitado del camino. Ya sea relaciones antiguas, ya sea prácticas que sabemos que nos quieren meter en lo común, que nos quieren entrar en lo que es la generalidad de lo que practican y hacen quienes no son pueblo del Señor, quienes no están en el proceso de santificación. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 2 y 3, nos dice que esta es la vida eterna, que conozcan el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a Él a quien tú enviaste, a Yahshua HaMashiach. Conocerlo a Él es poder entrar en esa santificación. ¿Por qué, amados? Porque no podemos ser transformados si no conocemos su palabra. Y conocerlo a Él es conocer su palabra. Todos sabemos que Yahshua es la palabra, que Él es el verbo. Amén. Entonces nos es necesario es sumergirnos en la palabra, es escudriñar las escrituras, porque no hay otra forma, amados. Y estamos poniendo en juego lo que es la vida eterna, porque eso lo dice la palabra. Vamos a leerlo todo junto. Vida eterna es esta: es conocerlo a Él. Y la única manera de conocerlo a Él es estudiando su palabra, es conociendo las escrituras. Pero ¿qué pasa? Durante mucho tiempo a nosotros se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento no hay que hacerle ni caso, que eso ya pasó, que eso era de cuando aquella vez, que todas esas cosas ya fueron cumplidas en el Mesías, en Jesucristo, que ya fueron hechas y fueron cumplidas. Entonces, el enemigo ha usado esto para arrancarnos una parte muy importante de lo que es el conocimiento del Mesías. Porque al entender que el Antiguo Testamento ya pasó y que solamente el nuevo pacto es lo que importa,
Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos dejando de conocer al Dios verdadero. Estamos obviando parte importantísima de lo que son las Escrituras. Entonces, por eso tenemos un conocimiento cojo, por eso el proceso de santificación se vive interrumpiendo, vivimos fallando. ¿Por qué? Porque imagínense, a los judíos, hablando de judíos a modo general, los ciudadanos del pueblo de Israel, desde que son pequeñitos, le están enseñando la palabra, enseñándole los mandamientos. Eso es de día, de noche, en cada Shabbat. Los padres se encargan de inculcarle hasta los tuétanos la palabra de nuestro Señor. Ellos conocen la palabra, ellos recitan la palabra, pero sin embargo nosotros tenemos esa gran carencia. La mayoría del pueblo de Dios, de los creyentes, no conoce la palabra, no puede ni siquiera recitar un versículo, porque no es una práctica en nosotros, porque no se nos ha enseñado de esta manera. Pero qué bueno es despertar a esta verdad y entender lo que dice la palabra. Miren qué dice Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 16. Ustedes tienen que ser kadoshim, es decir, tienen que ser santos, porque yo soy kadosh, porque yo soy santo. Entonces, para poder ser santo, para poder ser, no estar entre lo común, para poder distinguirme, para poder estar apartado, yo tengo que conocer la palabra, porque no hay otra manera. Diga conmigo, es que no hay otra manera. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 48, dice, así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Pero ¿cómo podemos ser perfectos si nosotros no ponemos por obra los mandamientos? ¿Cómo podemos ser perfectos si nosotros decimos que la Torá en su mayoría ha sido, el Antiguo Testamento y la Torá ha sido anulada? ¿Cómo digo que no, que nada más hay que cumplir los mandamientos? Y digo que hay que cumplir los mandamientos, pero tacho uno de los mandamientos. Entonces tenemos esa debilidad y eso ha creado en el pueblo en este tiempo, sobre todo donde hay tantas diferencias por lo que es el humanismo que ha entrado a la iglesia, por lo que es la opinión propia que ha prevalecido en el pueblo, ha creado que nosotros podamos elegir que sí y que no. O sea, lo que nos parece, a mí me parece que eso no. Y todo viene, amados míos, de una raíz que es la falta de entender que la palabra hay que conocerla y conocerla de manera integral. Amados, la palabra es una. Que no existe los sacrificios porque ya el Mesías se sacrificó él de una vez y para siempre. El templo porque sabemos que no hay templo, ¿cierto? Y la tribu de la orden levítica porque sabemos que estamos bajo la orden de Melquisedec. Pero todo eso ha sido por el Mesías, por su sacrificio, por su derramamiento de sangre a nuestro favor y su posterior resurrección. Pero nosotros no podemos anular la palabra. De hecho, estamos viendo cómo al estudiar el libro de Levíticos, todas las cosas es para que nosotros la pongamos por obra ahora, en nuestro hoy o no. Lo hemos visto y todo sencillito y todo fácil. ¿Pero por qué? Porque nos estamos deteniendo a escudriñar, a estudiar, a indagar cuál es la realidad de esas disposiciones establecidas. Entonces solo hay un camino, amados, para que te vaya bien, y es obedecer la palabra. Solo hay un camino para que tú tengas éxito en esta tierra y es hacer las cosas como nuestro Señor dice que tienen que ser. No hay otra manera. Claro, se dice que hay libre albedrío, pero si tú eliges lo que Dios dice que no elijas, te va a ir mal. O sea que ese libre albedrío en realidad no es tal, porque aunque tú quieras, tú puedes decidir o cojo el bien o cojo el mal. Pero si cogiste el mal, tú tienes un solo destino, que es el fracaso. Es la frustración, es la desesperanza. La única manera de tener gozo, esperanza y que se cumpla el propósito para el cual tú estás en esta tierra es haciendo lo que el Señor dice y la manera en que Él lo dice. La santidad, amados, es algo integral. Nosotros no podemos hablar de que esto lo obedezco, pero esto no. Yo no puedo elegir qué voy a obedecer y qué no voy a obedecer. La santidad es algo completo, integral, es hacer lo que Dios dice en todas las áreas de mi vida. Y vemos en el capítulo 18
del libro de Levíticos, como él dice que este país vomitó a sus moradores. ¿Por qué? Porque profanaron el territorio y el Yahweh mismo hizo que vomitara a sus moradores. Para que ustedes entiendan que cuando el Señor habla del cumplimiento de su palabra, no solamente se refiere a su pueblo estricto sensu, sino que también lo lleva a lo que es la nación. Una nación que constantemente desobedece, que constantemente viola las disposiciones del cielo. Evidentemente nosotros vamos a verla a la postre destruida en esterilidad. Fíjense cómo dice la palabra, los voy a vomitar. Wow. Vamos a leer el capítulo 18. Dice que Yahweh le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y dile a ellos, yo soy Yahweh, tu Elohim. No se ocuparán en las actividades encontradas en el pueblo de Egipto donde ustedes vivían, aleluya. Y no se ocuparán en las actividades encontradas en la tierra de Canaán, donde yo los estoy llevando, ni vivirán por sus leyes. Ustedes obedecerán mis estatutos y mis leyes y caminarán conforme a ellos. Ustedes observarán mis estatutos y mis mandamientos. Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. Yo soy Yahweh. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que el Señor nos está diciendo claramente, óyeme, yo te saqué de Egipto, yo te saqué del mundo, tú no puedes seguir haciendo lo que hacen en el mundo. Yo te estoy llevando a una tierra nueva, a una tierra que hay extranjeros que yo los voy a quitar, pero tampoco tú te puedes contaminar con las prácticas que hacen ellos en esa tierra donde yo te voy a llevar. Entonces, ¿cómo nosotros lo contextualizamos al hoy? Yo no voy a hacer nada que hacían o que yo hacía en el mundo cuando yo estaba allá, o lo que hacían mis compañeros o mis relacionados, pero tampoco hoy que estoy en el camino correcto, voy a hacer lo que hacen en mi trabajo, no me voy a contaminar lo que hace mi vecino, sino que yo voy a marcar la diferencia porque yo me voy a distinguir entre todos los que me rodean, porque mi estilo de vida es diferente, porque mi forma de pensar no tiene nada que ver con la manera que piensan ellos, sino que mi estructura interna y mi manifestación externa es totalmente distinta, distinguida entre la multitud. Entonces, el Señor habla, nuestro Yahweh, de una asamblea que es diferente, de un conjunto de personas que se han santificado. Y yo analizaba, digo yo, wow, Padre, pero es que allá afuera, fuera del pueblo, se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Yo no puedo hacer eso. Allá afuera se califica la ignorancia como la verdadera sabiduría. Yo no puedo hacer eso. Para mí la sabiduría tiene que ser la palabra, lo que Yahweh dice y como Él dice que es, aunque se burle el mundo. Allá afuera se ignora lo que realmente tiene valor. Yo no puedo ignorar lo que realmente tiene valor. Yo tengo que valorizar en base a la escala de valores que me habla la palabra. Allá afuera se secuestra el amor genuino y se manifiesta la pasión y la concupiscencia. Entonces nuestro estilo de vida tiene que romper con esas cosas. Entonces por eso Yahweh se para y le dice a Moisés, ven que yo te voy a dar ciertas recomendaciones. Yo voy a seguir enseñándole cómo son las cosas. Yo les voy a seguir mostrando cómo es que tienen que pensar, cómo es que tienen que caminar en esta tierra. Y fíjense que él empieza diciendo ahí, de cuando murieron los hijos de Aarón porque ofrecieron fuego extraño. Y acuérdense que estudiamos que ese fuego extraño fue que ellos perdieron la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo tajor y lo tamé, ¿se acuerdan? Y se confundieron porque estaban ebrios y ellos dieron de su humanidad y ni siquiera esperaron que Yahweh encendiera el fuego, sino que lo encendieron ellos por sí mismos. Es decir, que ellos entraron lo contaminante, entraron lo que no es compatible con la santidad, la entraron al templo. Y Yahweh les quitó la vida. Entonces él vuelve y menciona este incidente como dándonos una alerta, no se te olvide lo que pasó con ellos. Acuérdate bien que ellos encendieron fuego extraño y ellos perdieron su vida por haberlo hecho así.
Entonces déjame decirte cómo es que son las cosas. Este es el contexto que tenemos en el libro de Levíticos. Y me llama la atención que fíjense que no podemos olvidar que los hijos de Aarón hicieron eso después de haber durado 7 días apartados, 7 días en purificación, más un día, cuando Dios iba a manifestar su presencia allí. Y de todos modos lo hicieron. Y esto nos alerta, amados, gloria al Eterno, que nosotros tenemos el Espíritu que está en nosotros, que su Espíritu en nosotros, el Espíritu de santidad, el Espíritu de la verdad, que nos da el poder y la fuerza para nosotros no fallar, para nosotros seguir y continuar venciendo en todo lo que es el trayecto del proceso de santificación hasta que nos encontremos con Él el día señalado. Entonces vemos que Él le habla, nuestro Señor empieza a hablar aquí de lo que es el arrepentimiento, de lo que es el tú permitir que en tu vida todo lo que no es compatible con la santidad, todo lo que tú sabes que es tropiezo y obstáculo que está en ti, ya sea internamente o externamente, tú lo saques, tú lo renuncies y te desligues de esas cosas. Entonces empieza a darle a Aarón, a Moisés, para que le dijera a Aarón, le dice, dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. También acuérdense que vimos que había varias clases de ofrenda que ellos tenían que dar, de sacrificio, como era el olá, que era cuando se consumía completo, que fue lo que Yahshua hizo en el madero, se consumió completo, fue una ofrenda olá, una ofrenda hatá, que era para el perdón de tu pecado. Entonces aquí él está diciendo, por el pecado, tráigame tal ofrenda, y empieza a describir el tipo de ofrenda. Entonces vemos que aquí sale a la luz lo que es el día señalado como el día de expiación en la Biblia. Entonces ese día de expiación, oigan como dice, será una regulación permanente para ustedes, que en el 10º día del 7º mes, ustedes se negarán a sí mismos, ayuno, no harán ningún tipo de trabajo, ambos, los ciudadanos y los extranjeros, viviendo con ustedes, porque en este día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Este día es un Shabbat de descanso completo, Shabbat Shabbatón, para ustedes. Se negarán a sí mismos. Esta es una regulación permanente. El sacerdote ungido y dedicado como santo para ser sacerdote en el lugar de su padre hará la expiación. Él se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras kadoshim, o sea, las vestiduras santas. Hará expiación por el lugar santo, santo, y hará expiación en el lugar santísimo, y hará expiación por el tabernáculo del testimonio y el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es una regulación permanente para ustedes, para hacer expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Moisés hizo como Yahweh le ordenó. Ok, lo primero que quiero explicarles aquí, que cuando la Biblia nos dice que esto es estatuto perpetuo o regulación permanente, está hablando de Jucat Olam. Y esto significa que es algo que está ahí en el tiempo escondido. Es algo que va a pertenecer hasta un día que solo nuestro Padre conoce. Es un día que no ha sido revelado y se seguirá haciendo como un procedimiento fijo, como un procedimiento que es inefable y que será hasta el tiempo escondido. Él va a decir hasta cuándo se irá haciendo de esa manera. Entonces hay algo que tenemos que ver, y es que antes del becerro de oro, Yahweh no había mandado hacer sacrificio. El estar haciendo sacrificio vino después de que el pueblo cometió idolatría, levantando un becerro de oro y diciendo, ese becerro es el Dios que nos sacó de Egipto. Fíjense
que fue un sistema pedagógico. Tú ves como cuando nosotros hacemos aquí, que cogemos cosas y la mostramos para que la gente entienda y podamos todos entender mejor. Eso mismo hacía el Señor. Cogió lo que es la ofrenda sacrificial como algo pedagógico, como una enseñanza para que todos entendiéramos, que nos entendieran en aquel entonces que por ellos mismos sus pecados no podían ser perdonados, que tenía que haber un animal que los sustituyera, que tomara el lugar de ellos. En aquel tiempo el corderito, lo que hemos estudiado. Y luego nosotros tenemos la gracia de que ya el Cordero Perfecto lo hizo de una vez y para siempre. Pero todo esto vino después del becerro de oro. Entonces Jeremías 7:22 dice, oigan, porque aquí está clarísimo, porque yo no hablé a sus padres, ni les di órdenes concernientes a sus ofrendas quemadas o sacrificios cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Lo ve ahí? Más bien, lo que yo sí les ordené fue esto: oigan mi voz, y entonces yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. En todo vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno para que las cosas le vayan bien. Pero ellos ni escucharon ni prestaron atención, sino que caminaron en la imaginación de sus corazones malvados, así yendo hacia atrás y no hacia adelante. O sea, este sistema de esta manera instituido fue producto de el levantar ese becerro de oro. Antes él no había dicho esto, sino que lo obedecieran, que lo oyeran. Wow. Éxodo 34:25, oigan esto. ¿Por qué la tribu de Leví? Miren, cuando Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse para escarnio de sus enemigos, Moisés se paró a la entrada del campamento y gritó: el que esté por Yahweh, venga a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él. ¿Qué nos muestra? Que cuando hacen el becerro de oro, la idolatría, Moisés llama al arrepentimiento. Los que estén por Dios, los que vayan a obedecer al Señor, que vengan a mí. Y solo la tribu de Leví fue. Oigan bien. Entonces, por eso la tribu de Leví fue la tribu que se eligió para el servicio al Señor, porque los otros no se arrepintieron. Es lo mismo que los muchos que salieron de Egipto y querían volver a Egipto y no querían nada con el Señor, lo que querían era volver para su esclavitud, porque les gustaba todo lo de Egipto, estaban fascinados con las cosas de Egipto. Entonces, ¿cómo traemos eso a nosotros, a nuestro hoy? Nosotros tenemos un llamado al arrepentimiento. El Señor quiere que nos arrepintamos. Es a nosotros también que se nos dice: el que esté por mí, que venga a mí, dice nuestro Señor. Que deje lo de las prácticas de Egipto, que deje la costumbre de los lugares a donde habita y venga y entre al proceso de santificación por la sangre del Mesías. Pero tenemos la posibilidad de endurecer nuestros corazones y seguir como estemos, o hacer como hizo la tribu de Leví, que fue entonces sujeta a ese ensayo que el Señor empezó a hacer con la tribu de Leví, porque todo el esquema sacrificial del corderito, del animal, era una pedagogía para que pudiera el pueblo ir entendiendo que era necesario que el Mesías muriera en la cruz del Calvario y derramara su sangre, como ya el sacrificio perfecto, lo completo, sucedió cuando Él lo hizo. Entonces Dios abre un llamado a nuestras vidas, no importa lo que hayamos hecho, no importa cuán graves hayan sido nuestros pecados, no importa cuán lejos estemos de Él, hay un llamado que Él nos hace: acércate, ven. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir su meta, su propósito en nuestras vidas para que nos vaya bien. Entonces aquí se establece el día de reconciliación, que es el día 10 del mes séptimo, porque fíjense que el mes de Nisán, cuando el Señor dice este será el primer día el primer día en los meses y el primer mes del año, se refiere al contexto de la celebración de las fiestas. Pero el año civil, el año que marca cambio de fecha, es aquí, en este momento, cuando Él llama al arrepentimiento, que es en el mes de Tishrei, según el calendario hebreo, que para nosotros es el mes de septiembre. Entonces ahí hay un cambio de fecha. Y fíjense cómo Él, antes de entrar
nuevo año, al cambio de fecha, ¿qué Él hace? Arrepiéntanse, cambien, renuncien a todo lo que les impide caminar en santidad y les hace incompatible con mi santidad. Entonces ahí es que empieza la lista de Levítico, donde él empieza a expresar cuáles son las cosas que no puedes hacer, ni las relaciones ilícitas en las que te tienes que involucrar, en que no puedes involucrarte, para que puedas ser santo como Él es santo, para que pueda ser compatible con su santidad. Entonces en este día iban a hacer reconciliación. ¿Para qué la reconciliación? ¿Para qué nos llama el arrepentimiento? Para que nosotros podamos ser compatibles con Él, amados. Porque si no hay una incompatibilidad, si en mí todavía permanecen cosas insistentemente y neciamente que yo no quiero cambiar, yo estoy incompatible con Él, porque el que lo santo no puede tener lo impuro cerca. ¿Se entiende esto, verdad? Entonces todo esto es lo que está pasando aquí. Y fíjense cómo la restitución, porque en ese año, cuando hay cambio de fecha, es la fecha del jubileo, es la fecha donde el Señor viene a restituir las cosas que hemos perdido. Es un tiempo donde Él en su corazón quiere traer una nueva etapa a nuestras vidas de restauración, de restitución. Pero primero te dice, ponte a cuenta conmigo, saca lo que es incompatible en ti, quita toda inhabilidad, todo lo que te separa de mí, quítatelo, renuncia de corazón, arrepiéntete, porque yo quiero restituir tu vida, porque yo quiero restaurarte, porque yo quiero darte un futuro seguro. Nos toca a nosotros acercarnos, porque ya Él se acercó. Ya Él se acercó por la sangre derramada por el Mesías. Entonces, declararte compatible es darte una reversa del pecado. Antes tú pecabas, antes tú fallabas, pero cuando te declaras compatible, tú haces del pecado una excepción, algo que te puede pasar, pero ya eso es una cosa que, eso es muy esporádico si te llegare a pasar. Entonces fíjense que ahí empieza él a hablar cómo nosotros tenemos que comer la carne. Para comer la carne tiene que ser de un animal degollado. Y estuve indagando con los ancianos ahí a ver realmente qué hacían en los mataderos, cómo se mataba la carne. Yo no sé si Carmen lo llamó a ustedes, Raiza, que iba a llamar para averiguar cómo era la cosa, porque no sabíamos bien. Entonces, concluimos en que sí, que realmente los animales lo degollan, pero me contaba Rafael que entran en un estrés los animales porque se dan cuenta que lo van a matar y toda esa adrenalina les sube y realmente eso provoca situaciones en el animal que dañan, que lo hacen, bueno, ya ustedes saben, ahí eso es un lío, eso es orar, por eso es que tenemos que orar mucho. Ay, Señor, bendice tu alimento, porque no es fácil. Pero la idea es que el animal tiene que ser degollado. Es así, Raiza, ¿verdad? Degollado. Lo hacen así. Una muestra más. Aleluya. ¿Y la vaca? ¿Cómo la matan? Oigan bien, la traducción dice, porque la garganta de la carne con sangre es. O sea, todo es
Porque es como, tú ves en el mundo cuando tú dices, ese tiene que, dio el pescuezo por otro. O sea, figuradamente, lo que esto quiere decir es cuando tú, que eso fue lo que hizo el Mesías, dio su garganta. El original dice nefesh, que significa garganta, refiriéndose al cuello. O sea, cuando tú degollas un animal, la sangre está ahí en la garganta. Entonces, cuando tú le quitas el pescuezo, ¿qué hace? Sale por ahí toda la sangre, se vacía, vamos a decir así, ¿verdad? Por la garganta. Entonces, es lo mismo que se traduce, escuchen, con sangre es ella, y yo la he dado sobre el altar para reconciliar por la garganta de ustedes, porque la sangre tiene que estar en la garganta. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Los sacrificios de animales eran así que se hacían para que saliera toda la sangre. Eso hizo el Mesías, puso su garganta, puso su cuello por ti. ¿Se está entendiendo? Esto es algo hermoso, precioso. Por eso nosotros tenemos, fíjense cómo todo es un símbolo de lo que hizo el Mesías, lo que hacía antes con los animales. Es exactamente lo que hizo el Mesías, que puso su vida por mí, dio su cuello por mí. O sea, el cuello que tenían que degollar, como se degollan los animales para matarlo en el sacrificio, era el mío y el tuyo. Sin embargo, antes el Señor permitió, porque Él se acercó a través de ese animalito, que se degollara el animalito. Porque ahí, en la garganta, al animal dar su garganta, salía toda la sangre, porque la sangre en la garganta estaba. Igualmente es lo que hizo el Mesías, figurativamente puso. Hay un refrán que habla del cuello, que dice, no, porque, ¿cómo que dice ese refrán común que hay? Que por poco, ay no, pero ustedes no parecen dominicanos, yo lo voy a buscar. Tú vas a arriesgar tu pescuezo. Eso es muy común. Óyeme, pero él va a arriesgar su pescuezo en eso. Exactamente, de eso es que viene. De que arriesgar el pescuezo es que te quiten la vida, es que te maten. Es el nefesh, lo que se llama la garganta. Porque ahí está la sangre. Entonces eso hizo el Mesías. Puso su pescuezo por tu pescuezo. Dio su vida, por mi vida. Como ya la ofrenda definitiva. Entonces, en el verso 11, entonces ratificamos que dice, porque la garganta de toda carne está con sangre y yo la puse para ustedes sobre el altar. Es decir, yo lo puse en lugar de ustedes. En el lugar que le correspondía a ustedes, que era de morir ustedes, de morir nosotros, se puso Él de una vez y para siempre. Entonces Él nos compró por el sacrificio de Mashiach. Y luego, esto es hermoso, porque sabemos que Él dio su vida y con ese sacrificio derramó su sangre. ¿Y qué hizo? Nos compró, nos adquirió para Él, somos su propiedad, nos reconcilió con el Padre. Pero qué hermoso es entender que todavía la redención la estamos esperando. ¿Y qué es la redención? Que Él viene a buscar por lo de Él. Él viene a buscar lo que Él compró. Dile que está a tu lado, Él te viene a buscar. Eso es hermoso, amados. O sea, saber, fuimos comprados, somos su pueblo, somos de Él, pero estamos esperando que Él venga a buscarnos. Y nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestra vida con esa esperanza. Papá, yo soy tuya, por Yahshua tú me compraste, yo soy tu propiedad, ya tú pagaste el precio, ya tú diste tu garganta, tu nefesh, la diste para que yo fuera de tu propiedad, pasara de propiedad de Satanás a tu propiedad. Pero ahí no se acaba la cosa, ahí no se acaba. Ahora Él viene a buscar, ¿no? Lo que es de Él, o sea, somos de Él y Él no va a dejar aquí. Diga conmigo, no. Él viene a buscar lo que le pertenece, lo que es de Él. Entonces vamos a tratar de entender que ese proceso de santificación es en todas las áreas. Y Él dice que para nosotros comer carne tiene que ser carne degollada. ¿Ustedes creen qué? ¿Qué? Eso es para nuestro bien, porque no podemos comer carne con la sangre, amados, porque eso nos daña el cuerpo, nos daña la salud. Entonces yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vámonos con Raiza.
y con Richard a ver qué es lo que vamos a hacer en esa carnicería. Vamos a hacer las cosas como son para todos comprar carne en la carnicería de Richard. Claro. Entonces en el capítulo 18 ya él saca de lo que es el sacrificio del templo, de lo que es la comida, y empieza a hablar en adelante de lo que son las relaciones interpersonales. Y allí, después ustedes lo leen al paso, se establece muy bien lo que son las relaciones ilícitas, lo que es el adulterio, lo que tú no puedes tener relaciones con una hermana, ni con un... O sea, no menciona a los primos, pero sí detalla todos los tipos de relaciones. Perdón. Exactamente, familiares cercanos que no pueden tener. Entonces, fíjense qué lindo es cómo él regula todo lo que es tu tipo relacional con tu esposo, la santidad de la cama, del hogar. Y dice en Éxodo 23, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, allí iré y te bendeciré. ¡Wow! Su nombre está en tus labios, pero cuando está en tu vida, porque tú lo estás santificando, tú estás, o sea, Él está ahí haciendo recordar su nombre por tus actitudes diferentes, porque estás siendo reconocido, distinguido, porque te saliste de lo común, porque tú no haces lo que hacen comúnmente las personas, sino lo único que tú haces es obedecer la Torá, hacer lo que Él dice en su palabra, por la gracia y por el Espíritu Santo que te ha sido dado, que mora en ti, que te da la fuerza para poder hacerlo. Entonces el Señor, si tú tienes ese estilo de vida, está morando ahí, en ese lugar donde tú estás, en tu habitación, en tu cocina, en tu sala, ahí Él está, en tu intimidad, dentro de tus sábanas, ahí está Él, amados míos. Por eso lo importante de entender que cuando entonces vivimos de esta manera, Él mismo lo ha dicho de su boca, yo te bendeciré. Ay, Dios Padre eterno, iré y te bendeciré. Entonces, fíjense qué dice, cómo Él está estableciendo todas estas normativas de alimentación, normativas relacionales, y todo es, amado, para edificar en nuestro interior nuestra identidad. Nuestra identidad no depende de lo que fuimos. Nuestra identidad no está ligada a las heridas que recibimos un día. Nuestra identidad no está ligada a lo que tu papá o tu mamá dijeron de ti. Tu identidad está ligada a que tú establezcas la vida de Dios en tu vida. A que tú edifiques en tu interior todas las normativas del cielo que han salido de la boca de tu Padre por el Espíritu Santo que te ha sido dado, por el Espíritu de santidad. Entonces tú formas una identidad de una mujer o un hombre distinguido, de una mujer o un hombre diferente, que sabe que su vida no depende de lo que la gente diga ni cómo la gente te trate, sino que tu vida y el levantar tu cabeza y tu honra depende de la santificación que te ha sido dada y de si tú la has aceptado o no la has aceptado. Esa es nuestra verdadera identidad. Y cuando nosotros lo entendemos realmente, que baja de la mente al corazón, vamos a ver vidas totalmente cambiadas, desligadas del dolor por lo vivido en la infancia o en la adolescencia. Hombres y mujeres que vienen a sanar su alma. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar de mente, a entender no es lo que yo creía, sino es lo que mi papá dice. Y lo que mi papá dice es que yo voy a ser reconocida, que voy a ser distinguida, que voy a ser diferente cuando yo me santifique y haga lo que su palabra me indica que yo debo hacer. Entonces, en el 18:4 nos damos cuenta que dice la palabra que mis procedimientos harán y mis estatutos guardarán para andar en ellos. Y andar en ellos, eso es una cuestión del día a día, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, no importa la hora, al levantarme, al acostarme, no importa la hora, ni el lugar, ni el momento. Yo tengo que estar en ese procedimiento, aplicándolo constantemente y guardando sus estatutos. Ustedes guardarán mis estatutos, cosas infaltables, las cuales el hombre hará y vivirá dentro de ellos. Luego habla de la desnudez de la mujer que no se puede descubrir, de la mujer de tu prójimo.
Y es bueno que ustedes lean todas esas relaciones, aunque lo sepamos y creemos que lo sepamos, vamos a leerla. Ustedes van a leer. ¿Quiénes leyeron Levíticos en esta semana? La mayoría lo hizo. Los que no lo han hecho, por favor háganlo. Y ahí van a ver cuáles son todas las relaciones que el Señor se encargó de plantear. Guardaremos sus procedimientos para poder estar compatibles con su santidad, porque la santidad tiene que perseguirnos. Ponte de pies. Hay un versículo que venía a mi mente cuando yo estudiaba esta porción de Levíticos, y está en Lamentaciones 3:28, que dice, y es el Señor que lo dice, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Amados míos, no protestemos, no nos rebelemos, quedémonos quietos y callados y vamos a obedecer. No importa que nos parezca extraño, no importa que no entendamos, vamos a hacer lo que el Señor dice. Fíjense que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, verso 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nuestra verdad es lo que Él dice. Nuestra verdad es su bendita y santa palabra. Vamos a obedecerla. Vamos a renunciar a toda rebelión. Vamos a romper las ataduras con el pasado, con el mundo. Vamos a quitar la mirada de las personas que nos rodean. Vamos a renunciar a seguir dejándonos arrastrar hacia lo común, cuando nuestro Padre del cielo nos compró a precio de sangre, nos hizo de su propiedad, para que mientras estemos en la tierra seamos distinguidos, seamos diferentes, amados míos, y nos vaya bien, porque Él irá y te bendecirá, Él irá y cumplirá su propósito en tu vida. ¿Por qué quieres parecerte al mundo? Un mundo que está cada vez más corrupto, en mayor esterilidad. Un mundo que va de peor en peor, de tragedias en tragedias, de mortandad en mortandad. Ha sido comprado a precio de sangre. Ha sido acercado porque Él se acercó a ti. Ha sido reconciliado. Y no puedes olvidar que el Señor viene a buscar lo que Él compró. Porque tú no te perteneces a ti mismo. Porque no te perteneces al mundo que te rodea. Porque no perteneces a la vida que llevabas anteriormente. Le perteneces a Yahshua HaMashiach, aquel que te compró entregando su vida como el Cordero perfecto. Solo a Él le perteneces. Eres de su propiedad. Vamos a obedecerle. Vamos a obedecerle en todas las cosas. No vamos a ignorar lo que dice su palabra. Decide renunciar a relaciones ilícitas, a relaciones que tú sabes que no puedes sostenerlas. Renuncia a los hábitos dañados de alimentación. Renuncia al egoísmo, al individualismo y a querer hacer las cosas para tu beneficio. Decide hoy, amado mío, quitar toda incompatibilidad de tu vida. Porque las cosas que están ahí, que Él dice no pueden estar, te impiden estar cerca de tu Padre del cielo. Que por tu arrepentimiento, como hizo la tribu de Leví frente al becerro de oro, hoy, en esta tarde, puedas acercarte al único Elohim verdadero, al único que tiene para ti vida y bienestar, y desligarte de todo lo que te hace incompatible con su santidad. Entrar al proceso de santificación
y empezar a deleitarte en Él, porque es hermoso obedecer su palabra, porque es hermoso saber que estamos haciendo las cosas como Él quiere, que le estamos agradando a Él, porque trae una plenitud a nuestras vidas, entender el diseño que trajo a nosotros vida, que nos reconcilió, que permitió que su espíritu viniera a habitar en nosotros, Él mismo habitar en ti, Él mismo. No hay excusas, no las hay. Renuncia a toda justificación, renuncia a todo lo que te da el permiso para fallar una y otra vez. Asume tu identidad de propiedad de tu Creador, de propiedad del Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y decide hoy vivir los días en esta tierra, cerca y no lejos. Reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Probablemente todos nosotros hemos tenido una excusa que hemos puesto por delante para darnos el permiso de fallarte a ti, Padre. La mayoría de nosotros probablemente le ha dado concesiones a pecados en nuestras vidas y hemos quedado atrapados en ellos. Hablamos de lo más simple a lo más complejo, de lo que parecieran cosas insignificantes a aquellas que traen terribles consecuencias a nuestras vidas. Oramos en esta tarde con un corazón humillado, arrepentido y decidido a que se produzcan genuinas transformaciones en nuestras vidas, porque no queremos seguir incompatibles con tu santidad, porque no queremos, Abba, seguir desconectados contigo. Cuando fue tan grande el precio pagado por el Mesías, cuando fue una muestra de amor que nunca llegaremos a entender, lo que costó que tú vinieras a la tierra, que murieras en el madero, que derramaras tu sangre para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos contigo y regalarnos la eternidad a tu lado.
Abba, tú mismo has dicho que donde quiera que pronunciemos tu nombre, ahí tú irás y nos bendecirás. Que no despreciemos ese diseño perfecto y hermoso que tú tienes para cada uno de nosotros. Que nosotros caminemos cada día renunciando a los que nos hace común, desligándonos de las personas que quieren entrarnos en lo común. Que no nos dejemos seducir ni engañar, Padre, de amistades que aparentan ser inofensivas, cuando poco a poco están siendo dañinas, inyectándonos lo que es mundano, lo que es común, cuando ya tú de allí nos apartaste y nos distinguiste y nos diste una nueva identidad, la identidad de un carácter que es un carácter santo, apartado. En el nombre poderoso de Yahshua, que por esta palabra nosotros de verdad, genuinamente nos arrepintamos y nos alineemos con tu verdad, con tu santidad, en el nombre poderoso de Yahshua. Amén.